Arrancamos con el Fiboletín de la semana. Si esta semana abriste tu app y sentiste que el mercado cambió de humor, en cuestión de horas no estás imaginando cosas. Hubo un movimiento muy claro. El dinero empezó a moverse hacia lo que suele aguantar mejor cuando hay mucha incertidumbre. Y lo importante no es solo que subió o que bajó, sino el mensaje que hay detrás. Cuando el mercado rota, está reacomodando expectativas. Es como si dijera, ok, ya corrimos bastante, ahora quiero seguridad y liquidez. Vamos a explicarlo en sí. ¿Qué es esta rotación? ¿Por qué pasa? ¿Y qué significa para ti si es que estás invirtiendo o estás pensando en empezar a invertir? Sí, porque el número uno fue la rotación. ¿Qué vimos? Que sectores como tecnología, especialmente semiconductores, dejaron de ser el motor por unos días y empezó a traer dinero a sectores mucho más defensivos, cosa que, incluso si la economía se enfría, tienden a venderse. El mercado no se volvió antitecnología, pero sí dijo, vamos a tomar las ganancias. Y ojo, y es que esto pasa muchísimo cuando un sector lidera demasiado tiempo. Se acumula gente con ganancias y cuando aparece la incertidumbre, esa gente asegura utilidades corriendo. Y es que hay tres razones típicas detrás de esto. Valuaciones y expectativas altas. Cuando se le exige perfección a una acción o sector, cualquier duda provoca ventas. Tasa y dólar. Si el mercado cree que el dinero seguirá caro por más tiempo, los activos de crecimiento lo resisten más. Y gestión de riesgo institucional. Fondos grandes rebalancean. No es emocional, es matemática. Y aquí hay una señal clave. Cuando rota el mercado muchas veces no es pánico, es orden. Por eso, orden puede sentirse como un golpe si estabas muy cargado a un solo sector. Y es que el riesgo real no es que un activo baje. El riesgo real es estar expuesto de forma que una bajada te rompa toda la estrategia, te saque por miedo o incluso te obliga a vender en el peor de los momentos. Ahora, lo que confundió a muchos, oro y plata también cayeron fuerte. Y mucha gente dice, ¿cómo? Si es que el oro es el refugio. Y es que el oro puede ser refugio, sí, pero en el mercado reales pasan dos cosas. Cuando hay movimientos bruscos, muchos venden los que pueden vender para cubrir márgenes o bajar la exposición. A veces venden incluso refugios y el oro no se mueve solo por miedo, se mueve por dólar, tasas reales, expectativas de inflación e incluso el posicionamiento. A ver, ¿y la plata? Es todavía más intensa porque la plata tiene doble personalidad. Es metal monetario, pero también es metal industrial. Entonces, cuando el mercado duda del crecimiento, la plata suele ponerse mucho más volátil. La traducción para la audiencia es esta. Que el oro o la plata baje en un tramo no significa que murió el refugio. Significa que el mercado está ajustando su narrativa y la liquidez al mismo tiempo. Además, esta semana se volvió a encender un tema. Hay bancos grandes con una visión muy alcista de oro en el mediano plazo. Pero al mismo tiempo advierten que la plata puede corregir muchísimo más. Y es que aquí hay algo sumamente importante. Una predicción no es una promesa, es un escenario. Pero que el oro suba de forma sostenida en el mediano plazo, normalmente se juntan piezas como incertidumbre geopolítica, presión inflacionaria o pérdida de confianza en monedas, compras institucionales y un entorno donde las tasas reales no se vuelvan por un freno permanente. Y para la plata, aunque puede subir fuerte cuando el mercado está eufórico, suele castigar más en correcciones. Pero el mensaje es, el oro puede ser tendencia, la plata puede ser montaña rusa. El mercado está rotando y recalibrando sus expectativas. Eso no es el fin del mundo, pero sí es una señal de que viene un entorno donde la disciplina pesa mucho más que el entusiasmo. Cuando Banxico mueve la tasa, no solo mueve números, mueve el costo de tu vida. Créditos, hipotecas, tarjetas, empresas, empleo y hasta el apetito por invertir. Y es que la semana tuvo algo muy relevante con el repunte de la inflación, que el mercado empieza a descontar esta idea. Banxico podría pausar los recortes y dejar la tasa alrededor del 7%, al menos por un tiempo. Y esto es importante porque veníamos de un ciclo donde la tasa empezó a bajar, pero ahora el mensaje se vuelve, ok, bajamos, pero no vamos a bajar rápido si la inflación vuelve a presionarnos. Y es que para Banxico la lógica es bastante simple. La inflación no se tiene que descontrolar. Si la inflación repunta, el Banco Central no puede actuar como si nada. Se vuelve mucho más prudente. Hablemos claro, cuando escuchas inflación general y subyacente, suena muy técnico, pero en realidad es muy, pero que muy útil. La inflación general es el promedio de todo. Incluye cosas que suben y bajan rápido, como la energía o algunos alimentos. La subyacente es la que suele preocupar bastante más, porque refleja lo que se queda pegado, servicios, renta, restaurantes, educación, cosas que no bajan nada fácil. Entonces, cuando los subyacentes se mueven hacia arriba, Banxico se pone más serio porque es una inflación que se queda, y si se queda, después cuesta muchísimo bajarla. Ahora lo aterrizamos. Si Banxico pausa, hay efectos en cadena. Créditos más caros por más tiempo, tarjetas, préstamos personales y muchas tasas variables no se abaratan tan rápido. Las empresas se financian más caro y cuando las empresas se financian más caro, se invierte menos o sube el precio para recompensar. El ahorro y los instrumentos conservadores siguen siendo atractivos cuando la tasa está relativamente alta, aunque mucha gente prefiere un rendimiento seguro antes de arriesgarse. Y es que en inversiones, una pausa también impacta evaluaciones. En general, tasas más altas tienden a castigar activos donde paras hoy por crecimiento de mañana, pero eso se conecta directamente con lo que habíamos dicho de rotación. El problema no es que Banxico pause, el problema es tener finanzas personales frágiles ante una pausa. Te pongo un ejemplo.
Si tu presupuesto depende de que el crédito sea barato, cualquier pausa te revienta. Y si tus pagos mensuales ya están al límite, una tasa alta es un estrés constante. Vaya que sí. Entonces la pregunta correcta no es ¿bajará la tasa? Más bien la pregunta correcta es, si la tasa se queda donde está, ¿mi vida financiera aguanta? 3 movimientos inteligentes en un entorno donde la tasa puede tardar algo en bajar. Revisa tus deudas si son caras. Si estás pagando intereses altísimos en tarjetas, ese dinero es el peor rendimiento de tu vida. Tienes que construir un colchón de liquidez, no para vivir con miedo, para tener poder de decisión. Y tienes que separar tus metas por horizonte. Dinero de corto plazo no se juega como dinero de largo plazo. Si la inflación repunta, Banjico se vuelve más cauteloso. Y si Banjico se vuelve más cauteloso, el dinero se comporta de una manera completamente distinta. Si quieres entender una parte enorme de lo que pasa con México en finanzas públicas, tipo de cambio y hasta confianza de inversionistas, tienes que voltear a ver energía. Y dentro de la energía, a Pemex. Porque Pemex no es solo una empresa, es el termómetro de nuestro país. Lo que produce, lo que importa, lo que debe y lo que el mercado cree sobre su capacidad de sostenerse. Arranquemos con una realidad que incomoda y es que México sigue importando una cantidad de gasolina muy parecida a la que produce. Eso significa que aunque haya refinación y producción, la dependencia externa sigue siendo prácticamente del mismo tamaño. Y es que esto importa por tres razones muy concretas. Precio, cuando dependes de importaciones, el costo se mueve con dólar, logística y precios internacionales. Seguridad energética, cualquier fricción comercial o problema logístico te pega directo. Y presión operativa, si tu objetivo es autosuficiencia pero el balance se queda casi igual, el reto no es en el discurso, es la capacidad instalada, eficiencia y la calidad de tus combustibles. En simple, no basta con decir producimos más. La pregunta es, ¿producimos lo suficiente para que el país no esté amarrado a compras externas? Y ahora la otra gran pieza, la deuda. Se reporta una reducción a niveles vagos en más de una década, con un plan de rescate y un objetivo político operativo claro, estabilizar a Pemex y empujarla hacia una ruta de autosostenibilidad. Pero aquí viene la matriz que casi nadie explica, que la deuda baje no significa automáticamente que el problema se haya resuelto, significa que hubo opciones para mover la cifra. Y lo que falta es lo más difícil, mejorar operación, eficiencia, flujo, inversión útil y capacidad real de competir. ¿Y en dónde sale el dinero para pagarla? Si no hay flujo operativo suficiente, el riesgo se transforma. Se traslada al presupuesto, a proveedores o a nuevas estrategias financieras. Por eso, aunque tú no inviertas en Pemex, sí te afecta, porque esa presión se refleja en prioridades de gasto, infraestructura y hasta en cómo se percibe el país. Y aquí entra un tema muy delicado. Esta semana hubo ruido por declaraciones públicas sobre una supuesta mejora en la calificación, y S&P sabió decir, no, no hubo mejora. Esto es muy importante porque, por una razón, en finanzas la credibilidad es un activo. Cuando hay discrepancia entre lo que se comunica y lo que confirman las agencias o el mercado, se abre una grieta en confianza y esa grieta se paga con costo de financiamiento, con percepción de riesgo y con más presión en decisiones futuras. Si quieres entender el siguiente gran campo de batalla económico, no es solo petróleo, es algo mucho más silencioso, pero más estratégico. Los minerales críticos. Porque sin estos minerales no hay industria moderna como la conocemos. Baterías, chips, autos eléctricos, defensa, telecomunicaciones, energías renovables son la materia prima de la economía del futuro. México y Estados Unidos ya activaron un plan de acción para fortalecer estas cadenas de suministro de minerales críticos, con un enfoque a corto plazo y con la mirada puesta en la revisión del TEMEC. La idea central es reducir las vulnerabilidades y asegurar abasto para las industrias estratégicas. Es simple, están diciendo no podemos depender de un solo lugar del mundo para insumos que definen el poder de toda la industria y por eso buscan coordinación. Los minerales críticos son geopolíticamente lo que controla la oferta y la industria. En cualquier industria depende de esto, el tema deja de ser comercial, se vuelve verdaderamente estratégico. Por eso este tipo de acuerdos suelen tener 3 objetivos reales: diversificar proveedores para no quedar vulnerables, asegurar producción y refinación, no solo extraer, también procesar, blindar cadenas industriales para que no se aprenen por choque externo. Y aquí viene algo mucho más importante, tener minerales. La oportunidad grande está en subir la cadena, refinación, transformación, manufactura y la integración industrial. Ahora, esto se mezcla con otra realidad del entorno, la presión comercial como herramienta. Cuando hay amenazas arancelarias o mensajes agresivos, aunque no siempre se concreten, generan algo que el mercado odia: la incertidumbre. Y esta incertidumbre tiene un efecto directo. Empresas y fondos se frenan, posponen inversión, se revalúan los planes, sube la exigencia del entorno. No es solo ideología, es la administración de riesgo. Entonces el tema no es solo si ponen o no aranceles, el tema es que el ruido cambia las decisiones reales. México tiene dos caminos para esto. O ser pieza estratégica del nearshoring, que se alinea a cadenas críticas, atravesar la inversión industrial real, o quedarse como el eslabón débil. Si no hay claridad regulatoria, infraestructura o certidumbre, el capital se va a donde sí puede operar con reglas más estables. Y aquí lo conectamos con lo que dijimos antes: tasas, energía, infraestructura, todo se junta porque para México, que sea atractivo, no solo importa el tratado, sino también si puede ejecutarlo. El sistema financiero mexicano se está reacomodando, los bancos se fortalecen en gobierno corporativo y las fintechs ya no quieren ser apps, quieren ser bancos completos. Un movimiento importante. HSBC México nombró a José Antonio Mit como presidente del Consejo de Administración. Esto no es un cargo operativo del día a día, pero sí es una señal fuerte de dirección, control
y estrategia institucional. Cuando un banco hace este tipo de nombramientos, normalmente busca tres cosas: fortalecer su confianza y supervisión, mejorar su capacidad de navegación regulatoria y alinear su estrategia en un entorno mucho más competitivo, más exigente. Y en un mercado como México, donde la regulación, el riesgo y la competencia pesan, quien está en el consejo importa mucho más de lo que la gente cree. A ver, ahora, la señal Naranja X está buscando licencia para operar como banco en México. Esto marca un cambio de etapa. Porque pasar de fintech a banco significa mucha más regulación, más requisitos de capital, más auditorías, pero también más productos, cuentas, tarjetas, crédito, inversión y sobre todo escala. Para el usuario final, esto se traduce en una cosa: más competencia real, más opciones, mejores productos, pero también más batalla por tu atención y por tu nómina. Y aquí entra una noticia que a muchos se les pasa, pero que también es clave. Tapi, una fintech argentina, levantó capital para crecer en México y expandir su red de pagos y cobros. Eso es importante porque no todo en fintech es la app bonita. El dinero grande muchas veces está en la infraestructura: raíz de pago, conexiones, procesamiento, conciliación, cobro, dispersión, lo que hace que el sistema funcione detrás del escenario. En pocas palabras, cuando empresas así entran y crecen, el ecosistema se vuelve más rápido, más eficiente, pero también más competitivo. El mensaje es uno: México está en un mercado financiero lo suficientemente grande para que bancos refuercen su estructura, fintechs quieran licencias y jugadores internacionales levanten capital para pelearse aquí. Vaya que sí. Y esto, en teoría, debería beneficiar al usuario. Más competencia puede bajar costos y mejorar el servicio, pero también hay que tener cuidado. Más productos y más crédito fácil pueden volverse una trampa si no hay educación financiera de fondo. A ver, dos señales que sirven muchísimo para entender ciclos: cuando un sector se consolida y cuando el mercado castiga a una empresa por no cumplir sus expectativas. Porque ahí es como se ve cómo piensa el capital. Premia eficiencia, castiga promesas y reacomoda industrias completas cuando ya no se puede competir solo por el precio. En telecomunicaciones en Latinoamérica se está viendo un ciclo de consolidación: menos jugadores, más concentración y la posibilidad de que los precios dejen de ser una guerra permanente si la competencia se vuelve más racional. Porque cuando un sector entra en consolidación, normalmente es por esto. El negocio se volvió demasiado caro en infraestructura, espectro, mantenimiento, el crecimiento se desaceleró y competir solo bajando precios deja de ser completamente sostenible. Y eso cambia el juego: si hay menos jugadores y la industria puede intentar recuperar mejor margen. Por eso depende mucho del país donde esté. Y en México, el margen puede ser más limitado por el entorno regulatorio y la estructura del mercado. Entonces, aunque la tendencia regional exista, aquí la historia tiene sus matices. Telecom es un sector donde la inversión es pesada y constante. Cuando se consolida suele buscar estabilidad. Pero para el consumidor la pregunta es: ¿esto mejora mi servicio o solo me está subiendo el precio? El mercado no perdona. PayPal, por ejemplo, tuvo un golpe fuerte en la acción tras resultados que decepcionaron y además un cambio de CEO. Este tipo de movimientos pasa cuando el mercado siente una combinación muy peligrosa: expectativas altas, crecimiento que no nos convence y dudas sobre la ejecución del futuro. La bolsa no se mueve solo por si una empresa gana dinero. Se mueve por si gana dinero como el mercado lo espera y por si el futuro se ve mejor o peor. Por eso los cambios de CEO en empresas grandes suelen ser señales de reestructura. El mercado está diciendo: necesito otra narrativa, otra ejecución, otro plan. Telecom es un negocio maduro que busca consolidación para sobrevivir mejor. PayPal es una empresa en un mercado maduro donde ya no basta con ser el pionero. Necesitas innovación constante y crecimiento que sostenga esta evaluación. Cuando un sector madura, el dinero se vuelve más exigente. Ya no premia solo la historia bonita, premia eficiencia, margen y capacidad real de competir. Si tuviéramos que resumir toda la semana en una sola idea, sería esta. El dinero se está volviendo más exigente, menos emoción y más disciplina. Lo vimos en mercados con la rotación: cuando hay incertidumbre el capital se mueve. No desaparece, se reacomoda. Lo vimos en metales, incluso lo que se percibe como refugio puede moverse con fuerza cuando el mercado ajusta tanto la liquidez como sus expectativas. Y lo vivimos en México, con inflación y tasas marcan el ritmo de todo. Si Banxico pausa, no es un detalle técnico, es una señal sobre el costo del dinero y cómo se va a comportar el consumo, el crédito y la inversión. Y a nivel estratégico, se está moviendo el tablero industrial con minerales críticos y el TEMEC. Ahí se está construyendo parte del futuro productivo de nuestra región. Como regla general, cuando hay ruido macro, la mejor ventaja es estar informado y tener un plan. Sin plan, el mercado te toma por sorpresa. Vaya que sí. Porque ¿qué crees que pesa más para este 2026 para el país? ¿Las tasas de la inflación? ¿La energía de la estructura? ¿O el tablero del TEMEC y la industria? Y recuerda que entender la economía es el mejor paso para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos en redes, comparte este video y mantente al día con lo que realmente mueve tu dinero. Yo soy Ola Yo soy Derek, y recuerda que aprende. invierte y crece.